Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo webinar de Happy Force. Hoy un webinar especial, de estos que nos gusta hacer extra, porque estamos organizándolo conjunto con nuestro partner oficial en Colombia, con Evolution Change, y con Carlos Gaona. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Sergio, buenos días. Gracias por esta invitación, de verdad. Nos encanta estar participando de este tipo de conversatorios, en el cual creo que es muy bueno para todos, ¿no? Genial. Pues oye, mira, darte las gracias sobre todo por confiar en Happy Force por montar este conversatorio conjuntamente. Déjame, Carlos, que haga una intro de qué va hoy la conversación y con quién está con nosotros y empezamos, si te parece. Claro que sí, iniciemos. Venga, pues comparto un momento pantalla. Pues mirar, hoy vamos a hablar de experiencia de cliente y experiencia de empleado. Y con nosotros vamos a tener a Belén González, que es la CEO de VEX. Antes de presentar a Belén y empezar a conversar con ella, dejarme que os cuente cómo funcionará el webinar. Serán 30 minutos de conversación con Belén, que va a ser la estrella, ya os lo digo. Y nada, 15 minutos luego si tenéis alguna pregunta para ella. El chat lo utilizamos para compartir ideas, conversar entre nosotros, etcétera. Y hay una parte de preguntas, ahí nos podéis dejar todas las preguntas que queréis que le traslademos a Belén. ¿Y de qué vamos a hablar? Mirad, vamos a hablar de qué relación existe entre experiencia de cliente y experiencia de empleado, cómo se definen los momentos de la verdad en cada caso y cada cuánto se debe medir ambas experiencias. Y seguro que Belén nos va a hacer nos va a contar alguna historia de casos reales que ella trabaja. Así que nada, sin más, vamos a presentar. Belén, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sergio. Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros, contigo y con Carlos y deseando comenzar a charlar. Comentarte eso, que el formato me encanta porque al final acaba siendo una tertulia, ¿no? Que consiste en que aprendamos, en que compartamos, pero sobre todo en que nos lo pasemos bien. Haciendo homenaje un poco a tu empresa, ¿no? A Happy Force. Entonces, encantada y daros la buenas tardes a todos, a vosotros y a los que nos están viendo. Genial. Oye, Belén, 30 segundos. ¿Qué es VEX? Pues bueno, yo lo llamo VX porque nació como, nació un poco, mi historia personal va muy relacionada con la empresa, ¿no? Yo creo que todos somos personas haciendo negocios con personas y luego, fuera parte de lo que es una organización, para mí una empresa es un organismo vivo porque lo componen siempre seres individuales, ¿no? Y por lo tanto para mí una empresa tiene vida. VX nace de Belén Experience, era muy grande y entonces lo tuve que acortar. No, muy aconsejada y muy asesorada por una empresa de branding, ¿no? Decidimos hacerlo cortito y que fuese sonoro, con unas formas muy redondeadas porque lo que la habilidad blanda le está dando esa connotación de suave, ¿no? Y con un color que yo creo que describe muy bien lo que es las emociones, que es lo que apuntala realmente los negocios, ¿no? Genial. Oye, Belén, para empezar, la verdad que no sé si empezar con la pregunta de ¿existe relación entre experiencia de cliente y experiencia de empleado? O si hay una definición para cada una de estas experiencias. A ver, yo pienso que hay absoluta relación, y te contesto así a las dos preguntas si quieres a la vez, ¿Mm? absoluta relación entre experiencia de cliente y experiencia de empleado. Tú date cuenta que cuando una empresa define o trabaja su estrategia, el eslabón final, el que va a entregar esa experiencia que ha definido de alguna manera, es el trabajador, es el empleado o es el colaborador, llamémoslo como sea. Por mucha estrategia que nosotros hagamos en nuestro despacho o que el CEO defina, si no es capaz de transmitirlo a la gente que lo va a llevar al punto de venta o lo va a llevar a la red comercial o va a estar en contacto directo con el cliente o en el frontline, cada uno también que lo llame como quiera, la experiencia del cliente, por supuesto, se va a desvirtuar.
A mí hay una frase que me gusta mucho que es nunca puedes pagar a a un trabajador por una sonrisa sincera. Y eso es lo que a mí me hizo llegar hasta aquí. Yo lideraba un equipo de personas y teníamos briefing y reuniones y convenciones en el cual la empresa, como organismo, como un ente, nos pedía que trasladásemos al cliente final. Pero no era coherente con lo que nos pedía que exigiéramos a nuestro trabajador, es decir, a nuestro cliente interno. A mí aquello me producía un malestar grandísimo, porque yo decía, ¿cómo yo a mi cliente le tengo que hacer sentir así único, especial, no sé qué, no sé cuántos? Y resulta que a mi trabajador le estoy exigiendo, le estoy apretando, le estoy achuchando y le estoy haciendo sentir francamente todo lo contrario a como yo tengo que hacer sentir a mi cliente. Yo sabía que ahí pasaba algo, no lo definía y no lo ponía nombre, empecé a formarme en coaching, fui bueno, coaching de liderazgo, de gestión de equipos, sí que me ayudó un poco a entender, pero no era el santo grial, no era lo que yo veía que necesitaban las empresas. Es decir, sí que me ayudó a mí de forma individual, pero no me ayudaba a ver ese problema como algo más general. Con lo cual cayó en mi mano una formación de experiencia de cliente y experiencia de empleado y dije, esto sí, esto es lo que realmente pasa y este es el problema que tienen muchas empresas y muchas organizaciones. Yo el problema lo vi claro, en aquel momento llevaba la L como cuando te sacas el carné de Nobel, yo solo tenía mucha ilusión por conducir, pero muy poquita experiencia. Y no obstante, cogí a mi hija debajo del ala como una gallina y decidí pedir la cuenta de la empresa en la que estaba y dedicarme a esto que hoy en día me apasiona. Y de ahí nace VX, ¿no? De ahí nace esta empresa. Por lo tanto, experiencia de cliente o experiencia de empleado. Pues, ¿qué va antes, el huevo o la gallina? Si yo tengo una buena experiencia de empleado, tendré una buena experiencia de cliente. Y si tengo una buena experiencia de cliente, necesito tener una buena experiencia de empleado. Si los trabajadores viven en un entorno, y eso sabes tú más que yo, Sergio, y Carlos me imagino que también, viven en un entorno en que realmente les apetezca ir a trabajar, en que el lunes sea su mejor día, pues lógicamente eso lo van a trasladar al cliente final y van a conseguir trasladarlo y eso va a repercutir en términos de negocio. Es decir, que ellos sepan hacer eso va a decir que la caja del empresario va a hacer clink, 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 aunque realmente la forma de medirlo, bueno, pues puede ser un poco no tan objetiva como un KPI o no tan objetiva como cualquier otro sistema de medición que tengan ellos. Pero francamente es lo que puede hacer tu ventaja competitiva y lo que puede hacer que despuntes en el mercado, ¿no? Oye, Belén, ahora que hablas precisamente de estos KPIs e indicadores, por ejemplo, en recursos humanos, ahora está muy de moda, al menos aquí en España, no sé Carlos, si allá en Colombia igual, pero vamos a decir como que el norte de las organizaciones en cuanto a personas lo está dirigiendo un KPI que se llama NPS, que viene muy del marketing y supongo que viene de la experiencia del cliente, que es el NPS, el Net NPS, Promoter Score, ¿no? exacto. ¿Podemos decir que ese podría ser el primer punto de partida para poder medir ambos momentos o ambas experiencias de cliente y empleado? Considerando también, y esto sí que lo decimos siempre en Happy Force, que se mide el NPS, que para nosotros es como un indicador muy agresivo, porque al final solo estás teniendo en cuenta para la parte positiva el extremo positivo. Sin embargo, para la parte negativa estás teniendo casi la mitad de la valoración, ¿no?, que te hacen en la pregunta. ¿Es este un primer paso en el que se pueden medir ambas experiencias y a partir de ahí, como tú decías, si tu empleado está feliz o está comprometido o está contento, se ven los resultados en el cliente? Claro, habría que buscar una correlación, ¿no?, entre ENPS y NPS. A mí el NPS, a pesar de las carencias que pueda tener, sí que me gusta porque es una forma de tomar la temperatura, digamos, con una gran amplitud, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que sería la forma de saber la experiencia
general, ¿no? La experiencia general que se está teniendo, por empezar por algún sitio. Desde que tenemos ya esa toma de contacto o esa toma de temperatura, podemos ir diseccionando los distintos momentos, como tú decías en el comienzo de la entrevista, y ahí podríamos ir indagando en qué es lo que hace sentir al cliente bien o mal en ese momento o en ese punto de contacto y por qué, ¿no? Y qué factores hay detrás que hacen que influya positiva o negativamente esa experiencia en el trabajador. Realmente todos somos personas, como he dicho al principio, y no todos sentimos lo mismo el mismo día, y menos las mujeres. Entonces, depende cuando nos preguntes, pues la experiencia se puede desvirtuar mucho en ese momento. Sin embargo, si tú tienes una visión general, es mucho más... o sea, posiciona a la empresa de una forma mucho más genérica, ¿no? Y después ya iremos viendo qué pasa en cada momento. Pero no son matemáticas puras. Realmente lo interesante detrás tanto del NPS como del ENPS es saber lo que pasa, ¿no? No tanto el resultado que te dé numérico, sino todos los insights que nos va a dar esos comentarios libres que el cliente o el cliente interno, en este caso, nos pueda ir dejando, ¿no? Entonces, yo he tenido que quitar de mi cabeza eso que tú dices de que es una métrica agresiva e intentarla acariciar un poco y sacar eso suave, ¿no? De la métrica. Porque aquí, aunque esto va un poco con la tercera, pero luego volvemos, ¿cada cuánto tiempo entonces recomiendas tú, si este es nuestro primer paso, cada cuánto medimos estos dos indicadores? Yo pienso, la experiencia me dice que esos indicadores hay que medirlos cuando el trabajador quiera dártelos. Es decir, ¿por qué voy a marcar 3 veces al año medir ese indicador? Es como el buzón este de sugerencias que había Sí. antes, transparente, y tú metías el folio que habías escrito en Word para que no sepan que es tuya la letra. Pues es un poco lo mismo, deja que el trabajador se manifieste cuando quiera, ¿no? Dale la oportunidad de que hable cuando realmente quiere. Es que eso es lo más poderoso de la experiencia del cliente y de la experiencia del empleado. Si tú le estás condicionando a que hable solamente en determinados momentos, bueno, pues lo que digo, depende del día que tenga. Si te puede dar una puntuación buena o mala, igual ha pinchado una rueda viniendo a trabajar y para él el día es horrible, todo lo que se le ponga por delante ya va a ser negativo. Realmente, ¿qué tiene de valor en ese momento si le pregunto, ¿no? Pero sin embargo, si él te quiere decir algo, pues sea positivo o negativo, déjale que lo diga cuando él quiera, ¿no? Vale. Mira, Belén, o sea, yo la verdad es que en experiencia de cliente no soy experto, no tengo muchos conocimientos. Sin embargo, en experiencia de empleado, por venir de recursos humanos, pues normalmente en las organizaciones lo que se hace es definir como los momentos de la verdad, ¿no? Esos momentos son el onboarding, el proceso de selección, el onboarding, la formación, el desarrollo, el salario, bla, 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 hasta la salida. Y en cada momento miden, ¿no? Pues cuando toque, ya entraremos esto más adelante. ¿Existen momentos de la verdad en experiencia de cliente? ¿O qué se hace sobre experiencia de cliente? Existen momentos de la verdad y eso es lo más difícil y el reto al que nos enfrentamos cada día. Hay que diferenciar entre interacción y momento. Entonces, la interacción es el contacto físico, físico o no, pero normalmente físico entre cliente y empresa. Pero lo chulo y lo enriquecedor de la experiencia de cliente es qué es lo que el cliente está viviendo en esa interacción, pero no en esa interacción y antes de esa interacción. Es decir, el otro día te ponía el ejemplo del onboarding. El onboarding, en el caso de experiencia de empleado, es el momento en el que el trabajador llega a su puesto de trabajo, y las empresas sí que tienen en cuenta ese momento, pero lo tienen en cuenta desde que entra por la puerta de la empresa. Pero ¿qué pasa en la mente del trabajador hasta que llegue ese momento? Es decir, yo cuando he estado trabajando por cuenta
ajena y me incorporaba el primer día, para mí el miedo no era cuando llegue allí, sé que alguien me está haciendo el onboarding, me estará esperando, digo yo, fuera parte de esta es tu mesa, este es tu teclado y ahora dentro de un rato vengo a ver qué es lo que pasa o qué podemos hacer contigo. Pero mis miedos eran otros. Mis miedos es cuánto tiempo tengo que salir antes de mi casa, podré aparcar, no podré aparcar, y si me cojo este autobús llego una hora antes, y si me cojo este llego muy justa, el primer día no voy a llegar tarde, y dónde comeré, qué hago, me llevo comida, no me llevo comida, el restaurante de al lado he visto, esas cosas que pueden parecer como muy insignificantes, están generando en la mente del trabajador en este caso una serie de incertidumbres o una serie de expectativas que le están generando un malestar 2, 3, 4, 5, una semana antes de realmente el momento físico de la incorporación a su puesto de trabajo. Y eso es lo interesante de estudiar o de trabajar. Lo mismo ocurre con la experiencia del cliente. Pongo siempre el ejemplo de una compañía aérea, una aerolínea, que estaba detectando que nos estaban facturando equipajes en el check-in y no sabían por qué. Entonces, pasaban dos cosas. Una, que la página web no era nada intuitiva y no te dejaba incluir la maleta. Entonces, cuando ya no encontrabas el botoncito donde poner una maleta de 23 kilos, decían, bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Pero ¿cuál es el momento de dolor del check-in? No es arrastrar la maleta. Y ahí estaban el departamento de Design Thinking y de no sé qué y de no sé cuántos, a ver qué hago, la pongo ruedas, GPS, yo qué sé, una maleta súper, lo que sea, lo que se nos ocurra. Y realmente detectaron que el momento de dolor era ¿qué hago con la puñetera maleta? Si lo que yo quiero como usuario es que cuando yo llegue a mi hotel, la ropa esté en el armario y no tenga que estar tirando de la maleta. Con lo cual, ponme un servicio de recogida de maleta de mi casa a mi hotel, cóbramelo, si yo no estoy diciendo que no me lo cobres. Y a partir de ahí, mi momento de dolor, que es qué hago con la dichosa maleta hasta que yo llegue a mi hotel, ha desaparecido. Entonces, eso solamente te lo dejan en el NPS abajo, escrito, a base de preguntar y preguntar y preguntar y saber. Entonces, ¿qué es lo que te pasa con la maleta? No quiero tirar de la maleta. En mi caso, yo voy mañana a Madrid. Hasta que yo vuelva, ¿qué hago con la maleta? Si yo tengo que ir a ver a un cliente, otro cliente, otro cliente, otro cliente, en el hotel me tengo que salir a las 12, mi momento es la maleta. Entonces, si me resuelves ese problema, lo primero, estás facturando más y lo segundo, vas a hacer que el viajero siempre quiera ir contigo porque le estás dando ese servicio. Ese es el momento. Y la interacción era el check-in. Entonces, detectas en el check-in que tienes un problema en esa interacción, pero el momento de dolor va más allá que todo eso. Y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Y lo que hay que trabajar con todo el equipo, porque gracias a Dios, o por suerte o por desgracia, porque yo me encuentro muchas dificultades con esto cada día, es el choque que el gestor de experiencia de cliente tiene con absolutamente todos los departamentos, ¿no? Es súper frustrante. Me tengo que enfadar, me tengo que enfadar con marketing, me tengo que enfadar con recursos humanos, me tengo que enfadar con compras, me tengo que enfadar con ventas, me tengo que enfadar, porque claro, lo enriquecedor de un gestor de experiencias es la visión tan holística que tienes que tener de toda la empresa. Y entonces a base de pensar, interactuar, ver, observar, etcétera, etcétera, das con la clave, pero no es algo de hoy para ahora. Te dura tiempo, ¿no? Y un día leía un artículo de Quique Sarasola, el dueño de los hoteles Roommate, que para mí es un grandísimo referente, porque además no viene del sector hotelero, venía del sector de la ganadería y de los caballos, y de la hípica. Entonces él tiene su equipo de experiencia de cliente, les deja que hagan lo que les da la gana, por supuesto, pero están meses sentados en la recepción de un hotel observando el cliente qué hace, hacia dónde se dirige y a partir de ese análisis tan subjetivo toma decisiones. Entonces, una cosa es lo que el cliente te diga, que eso se llama deseabilidad social. Yo te contesto lo que tú quieres que yo te diga. ¿Por qué? Porque mi sociedad me exige de alguna forma que yo conteste eso, ¿no? Y además, porque tu figura, tu persona, tu entidad,
tu puesto de trabajo te obligan a tener una serie de comportamientos implícitos en ese cargo. Pero cuando tú tienes un comportamiento, cuando crees que nadie te está viendo, te puedes comportar de una manera un poco distinta. Entonces, ese departamento de experiencia de cliente tan bueno que tiene Quique Sarasola, les tiene ahí observando comportamientos y después tomando decisiones hasta de mobiliario dentro de sus hoteles en función de cómo el cliente camina por la recepción de un hotel o hacia dónde se dirige. Y eso es francamente transformador y ahí tenemos un ejemplo muy claro del retorno económico que pueda tener un buen trabajo de experiencia de cliente. Con la experiencia de empleado ocurre lo mismo y el otro día lo hablábamos en el backstage nosotros y hablaba de un cliente, ¿no?, que está mío, pequeño, pero que sí que se ha tomado el tema de experiencia de cliente y de empleado muy, muy en serio. Y para él, el otro día me llamó y me dice, jolín, Belén, que es que me vienen a decirme, quiero trabajar contigo. Cuando realmente consigues echar para afuera eso, ¿no?, transmitir eso o tener esa onda expansiva y que la gente diga, oye, que me quiero poner la camiseta de tu empresa. Has conseguido un gran paso. De eso a poner un anuncio en LinkedIn, en InfoJobs, se necesita candidato, hacer entrevistas, la pérdida de tiempo, ¿qué es? La pérdida de dinero, el desgaste que te ocasiona, a que te lleguen candidatos seleccionados naturalmente. Eso es brutal, ¿no? Brutal y que tengas un equipo que vaya creciendo de manera orgánica sin tú hacer nada y que facture más en función de ese número de empleados que te van llegando a tu organización sin tú quererlo, pues a mí me parece que es maravilloso. O sea, ese es mi salario, ¿no? Mi salario es cuando veo a clientes que entran en esa dinámica que al principio nos ha costado tanto diseccionar, disgregar, transformar la mentalidad, etcétera, etcétera, y que de repente, ¡bum!, como el volcán de La Palma, empiece a ebullir todo ese retorno económico. Para mí, ya esto que tengo aquí detrás, ya tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Oye, Belén, pensando un poco en todo lo que nos estás contando, antes has contado que la persona que trabaja de experiencia de cliente, pues al final se tiene que pelear con recursos humanos, con marketing, con comercial, o sea, con todo el mundo, ¿no? Y es verdad que en experiencia de empleado, pues igual tenemos identificado una persona que es la de recursos humanos, que está muy orientada, pues eso, a personas. Por tu experiencia en clientes que trabajas, o sea, ¿hay algún momento en el que los dos se unan a trabajar conjuntamente, en el que compartan esos datos que decías antes, ¿no?, que estábamos midiendo, en el que haya una estrategia conjunta? Porque igual desde fuera, y con la inexperiencia que tengo, la sensación que me da es, por un lado, yo como director o directora de recursos humanos tengo mis momentos de la verdad, mi experiencia de empleado, y yo tengo que conseguir un numerito. Y por otro lado tengo al de cliente que conseguirá su numerito, pero como está en ventas, está de cara al cliente, imagen, etcétera, empresa, tiene mayores luchas, ¿no? ¿Hay algún momento en el que estos dos se unan realmente y monten una estrategia común o cada uno monta su estrategia? Ese es el error, montar cada uno su estrategia. O sea, el asunto es que hay que trabajar de la mano con todos. Cuando la empresa entiende eso, no hay problema. El asunto es que marketing o ventas es vender. Yo he tenido esta discusión ayer, además, que es que he apagado el Zoom con mucho disgusto, ¿no? Es decir, no, es que a mí mi cliente es el que me compra. Digo, es que para mí es el que no te compra, porque ese NPS, o sea, ese que no te compra, es del 6 hacia el 0. Y yo quiero saber por qué no te ha comprado, porque el que te compra ya te ha comprado. Entonces, ¿por qué no te compra? Ya, es que a eso no les vamos a preguntar, a eso les vamos a preguntar, porque, joder, es que tenemos ahí toda la fuerza de tu empresa y ahora vas y contratas a un gurú que te diga lo que tienes que hacer, cuando el gurú es el cliente insatisfecho. Es el cliente insatisfecho. Cuando las empresas entienden, y esto yo lo he vivido, no sé si te lo contaba a ti el otro día en textil, ¿no? Que había una rotura de stock no te lo contaba a ti, en una empresa con la que yo trabajé,
resulta que lanzan la colección de, no sé si era de otoño, de otoño-invierno creo, y entonces había una rotura de stock, ¿no? Es decir, solamente se vendían 2, 3 artículos de toda la colección y el resto de la colección estaba entera, con lo cual eso había que mandarlo a rebajas, con lo cual las pérdidas eran muy grandes. No sabían por qué pasaba, no sabían por qué pasaba, no sabían por qué pasaba. Conseguimos que cogieran a las señoritas, a las vendedoras o a las personas que estaban en el frontline, eso es experiencia de empleado, que se fusionaba con la experiencia de cliente y nos les llevásemos a fábrica y dijéramos, ¿por qué coño no vendéis el resto de la colección? Y entonces cuando el empleado, con su experiencia, dice, porque es que nuestras clientas no quieren ese patronaje, es que nos vienen pidiendo lo que hemos hecho hasta ahora y hemos cambiado la forma de patronar y las clientas no se quieren poner esa ropa. Y entonces la estrategia empresarial cambia. ¿Cómo se sintió ese empleado? Empoderado, escuchado, tenido en cuenta, y ahí estás fusionando las dos cosas, es decir, mi estrategia empresarial con mi estrategia de experiencia de empleado. Él me va a dar insight, escúchalo, además le estás retribuyendo, no monetariamente, pero le estás haciendo partícipe de las decisiones empresariales, le tienes completamente fidelizado para toda tu vida y además te está dando la solución a los problemas que la empresa tiene. Pero estoy hablando de empresa internacional. Oh my God. Bueno, pero aquí fíjate, nosotros en Happy Force que hemos tenido y tenemos clientes del sector textil es donde más, quizás más evidente se ve, ¿no? Que es, al final tú preguntas al empleado, tienes una dinámica de preguntar de manera diaria, como tú decías, ¿no? El empleado te da feedback cuando quiere. Claro, y decían, es que el éxito no es que me cuente también cómo se encuentra él personalmente, que ya está, para eso sirve Happy Force, sino que me dé información del negocio, porque al final es el que está delante del cliente, el que sabe, oye, que aparte es que preguntaban, no es que recuerdo es, fíjate, decían, por un lado, los empleados decían, no entendemos por qué vendemos gafas de sol y playeras, cuando nuestro negocio no es ese, porque era de ropa de interior de casa, ¿vale? Entonces, la empresa le explicó el porqué, ¿vale? Que era una prueba para ampliar el negocio y aparte le había dado la comunicación de cómo había salido la campaña. Ahora no me acuerdo. Las gafas habían salido muy bien y las playeras habían salido desastre, pero estaban probando. Pero por otro lado, fíjate que los empleados te decían, oye, nos faltan, yo qué sé, toallas de este estilo. Lo que más vendemos son estas toallas y no tenemos. Nuestros clientes nos piden tal. O nuestros clientes, las bolsas se rompen. ¿Vale? Fíjate, y nos decían, hilándolo ahora con experiencia de cliente, nos decían, oye, cuando un cliente compra online, ¿vale? Lo que sea, X producto, al tiempo, a la semana, recibe un mail de que el producto ya está en la tienda. El cliente viene a la tienda y el producto no está. Entonces, esto al que trabajaba en marketing no le sentía bien porque estaba público. Y yo decíamos, pero si te está diciendo qué es lo que está fallando en la cadena de valor al cliente, te están diciendo tus propios empleados que están ahí en la línea qué funciona y no qué funciona. Pero si es que tienes oro para poder hacer una experiencia de cliente mucho mejor. Claro, Que claro. al final es Oro, como tú oro. decías, ¿no? El que no vende, al que no le vendes, al que se enfada, te da una información súper valiosa Claro, para tu claro. negocio. Y después es que me encanta porque yo voy a alguna empresa y me dicen, Uy, no, ¿qué ha pasado? ahora, a ver. ¿Me oyes? Ahora sí, que se te oía Ah, fatal. Vale. perdón, pues digo que a veces voy a alguna empresa, ¿no? Y me dice, no, porque he contratado a una consultora americana que va a venir a decirnos, digo, bueno, pues nada, gástate la pasta. Pero si realmente el que te dice lo que tienes que hacer es el cliente. Entonces, cuanto más cerca estemos de nuestro cliente interno o cliente final, consumidor, mejor gestionaremos el riesgo. Es una frase que a mí me encanta y la tengo de cabecera siempre porque es cuanto más cerca estés de tu cliente, mejor gestionarás el riesgo. ¿Cómo estoy cerca de mi cliente? En el caso de Happy Force, preguntando al cliente interno. En el caso de una empresa, o sea, del cliente final, pues con una estrategia de captura de voz del cliente, la que cada empresa tenga, ¿no? Pero ahí es donde tienes absolutamente todo.
todo. Sí que es verdad que hay algunas empresas que caen en el error de preguntar tanto al cliente que, bueno, oye, si me vas a preguntar tanto, págame, pero porque te estoy dando, yo no soy tu consultor, soy tu cliente, ¿no? Entonces tampoco se puede abusar, pero cuando tú detectas ese momento de dolor al que hacías mención antes, Sergio, o esa interacción, en ese momento es donde tienes que activar o articular el sistema de voz, ¿no? La recogida de voz. Y a base de preguntar y de testar y de probar y de hacer la pregunta de una manera u otra, te dará la clave y te dará el resultado, sin duda. Oye, Belén, te dije que 30 minutos se pasaban rápido, ¿verdad? Ay, sí. No podemos Pero seguir lo que no más has No, tiempo, dicho, más tiempo, Belén. si por Belén podemos seguir hasta mañana por la mañana. sí, ya te lo he dicho, pero lo que no has dicho es que esto lo íbamos a hacer todas las semanas. Ah, no, que me lo acabo de inventar. Que me lo acabo de inventar. Claro, Oye, podríamos Belén, hacer 30 minutos semanales y entonces ya es hombre, distinto. hombre, por favor. No, vamos, ningún problema, ningún problema. Nada, quería darte las gracias, Belén, ya has visto que al final ha sido la estrella.